Ya, ahí está bien, se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Se escucha bien también, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a empezar con la asesoría número 8 de circulación y núcleos. Eh, Vamos a ver primero lo de circulación, la primera parte, ¿sí? Que es una parte importantísima, ya que habrán escuchado muchas veces que hay ACVs y hemorragias de corteza y demás, ¿no? Y como sabrán, si se deja, o sea, el oxígeno, perdón, la sangre lo que transmite es oxígeno, ¿verdad? Entonces, si una parte del cerebro deja de ser irrigada, evidentemente va a morir, ¿verdad? Si dejas de recibir oxígeno, dejas de respirar, mueres. Igual con cualquier parte del cuerpo, ¿no? Si cualquier parte del cuerpo deja de recibir oxígeno o el cerebro deja de recibir oxígeno, va a morir haciendo que perdamos ciertas funciones. Entonces, esta es la importancia que tiene la irrigación del cerebro. ¿Ya? Entonces, empezamos con generalidades. Vemos que el cerebro consume el 25% del débito cardíaco, 50 litros de oxígeno por minuto. ¿Ok? Va a estar irrigado por dos sistemas arteriales, siendo el carotidio el que más irrigación aporta al cerebro. ¿Ok? Aporta 80% de la irrigación. Y un sistema vertebrovascular que va a irrigar en un 20% a este sistema. ¿Ok? Ambos sistemas se van a unir a través del polígono de Willis. El polígono de Willis le van a sacar una pregunta sí o sí. ¿Ok? A mí me lo han preguntado ahorita hasta en diagnóstico, en medicina 1, o sea, eso para toda su vida. ¿Ok? Lo vamos a ver en un momento. De esto también, del polígono de Willis, tengo ahí una imagen, como les había pasado en las anteriores, para dibujar. Pero como les digo, estoy en mudanza, entonces no tengo internet, no, la impresora no le he conectado, no tengo cómo escanearlo. Pero lo voy a, apenas ya me estabilice, se los mando. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a tener el sistema carotidio, ¿ok? Eh, Pueden existir dos divisiones, ¿sí? Vamos a ver las dos. La carótida interna que se divide en cuatro porciones y vamos a ver esta primero, ¿sí? Tenemos que el sistema carotidio, la carótida interna, se va a dividir en estas 7 porciones de la C1 a la C7. La C1 va a ser la cervical, la cual, como podrán ver, no tiene ningún ramo, ¿ok? No tiene ningún ramo. Por ahí he visto la pregunta de cuál de las siguientes opciones es ramo del segmento de la C1 o de la cervical, algo así. Y la respuesta es ninguna, porque no tiene colaterales la cervical, ¿ok? Luego de la cervical vamos a seguir con la C2 o porción petrosa, ¿ok? Porción petrosa, la cual va a tener como colaterales a la arteria carotidotimpánica, ¿ok? Carotidotimpánica que se va a ir a la cavidad del oído medio. Luego tenemos a la arteria vidiana, ¿ok? Que ya habíamos visto cuando vimos base del cráneo que la arteria vidiana pasaba por tal y tal agujero, ¿sí? Que pasaba con el nervio vidiano y todo esto, de acá viene, ¿ok? La arteria vidiana va a venir de la C2 o porción petrosa de la carótida. Esta vidiana se va a ir al techo de la faringe y a la trompa de Eustaquio. Tenemos a la C3 o la serum, ¿ok? C3 o la serum que tampoco tiene ramos, ¿ok? C3 o la serum. Y tenemos a la C4 o cavernosa. En la cavernosa vamos a encontrar al tronco meningo hipofisario. De este tronco vamos a tener estas tres arterias. Empezando con la tentorial, ¿ok? La tentorial, la hipofisaria inferior, que se va a la neurohipófisis, ¿ok? Neurohipófisis, y la arteria meningia dorsal, ¿ok? Arteria meningia dorsal. Luego tenemos a la arteria capsular,
que se va a ir a la dura madre del piso celar. Por último, de C4 vamos a tener a la inferolateral, que se va al ganglio de Gasser. Ganglio de Gasser, ¿ok? El ganglio de Gasser vamos a mencionarlo cuando veamos nervios como tal, y es algo que se va a mencionar muchas veces, y ahí se va a explicar de mejor forma, ¿ok? Y también se va a la pared lateral del seno cavernoso. Luego tenemos al C5, clinoideo, que no va a presentar tampoco ningún ramo. C6, que es la porción oftálmica, ¿ok? De donde va a salir la arteria oftálmica, ¿ok? Arteria oftálmica, que se va evidentemente al ojo y a las estructuras colindantes, a las estructuras vecinas. De C6 por último tenemos a la hipofisaria superior, que se va a ir al infundíbulo, al nervio y quiasma óptico, ¿ok? Nervio y quiasma óptico. Y por la arteria trabecular se va a la adenohipófisis, ¿ok? A la adenohipófisis. La última porción va a ser la C7, ¿ok? La C7 o la comunicante. De esta porción vamos a tener a la arteria comunicante posterior, que la vamos a ver en el polígono de Willis, del cual vamos a tener que se va a irrigar la sustancia perforada anterior, el tercer par craneal, los cuerpos mamilares, quiasma y cintilla óptica, ¿ok? La porción anterior del tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. De la C7 también vamos a tener colioidea anterior, cerebral anterior y cerebral media, ¿ok? Que estas son las más importantes que vamos a ver a continuación. Esta es otra forma de dividir a la carótida, en este caso en 4 porciones, ¿ok? Sino que me parece que esta es la clase que me dieron a mí y esta es la que ya les dan a ustedes actualizado, ¿no? Entonces, tenemos las 4 porciones de la carótida. Carótida interna, entonces, 4 porciones. Empezamos con la porción cervical en el cuello, evidentemente, ¿ok? Cervical en cuello, que como se había mencionado no va a tener ramas. Luego empezamos con una porción intrapetrosa, ¿ok? Intrapetrosa, que pasa por el conducto carotídeo. Luego de la intrapetrosa va a seguir la intracavernosa, ¿ok? Intracavernosa, que va a pasar por el seno cavernoso. Esta intracavernosa va a originar la arteria hipofisaria inferior y a la meningia, como ya se había mencionado en la diapositiva anterior. Y por último, vamos a tener a la cerebral. ¿Ok? Ahora vamos a ver cada una. ¿Hasta acá se está escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se escucha bien. Ya, muchas gracias. Una Entonces, pregunta. sí, O sea, las anteriores, las 7 eran los segmentos de la carótida interna, ¿no? sí. Y esos 4, Igual, sino que son dos formas de dividirlo. Yo te recomiendo que te aprendas esta, que es la más completa, ¿ok? ok, Porque en libros también a veces ya no dice cervical o petroso, sino que de frente te ponen C1, C2, C3, ¿ok? Entonces, mejor esto. ya, gracias. Ya. Entonces, seguimos. De la porción cerebral va a empezar cuando atraviesa ya la dura madre, ¿ok? Recuerden que la dura madre era este recubrimiento que tenía, ¿no? Como las fascias que veíamos en los músculos, de igual forma acá vamos a tener la dura madre, que ya me parece que ya se ha mencionado en la clase anterior, me parece. Bueno, dura madre. De la cerebral entonces vamos a tener distintas ramas. Vamos a tener primero una rama oftálmica que va a entrar por el agujero óptico que habíamos conversado en la base del cráneo. Del agujero óptico se va a ir hacia la cavidad orbitaria y sus alrededores. Va a dar origen además a la arteria central de la retina.
¿ok? Arteria central de la retina viene de la oftálmica, ¿sí? Luego tenemos a una hipofisaria superior, ¿ok? Hipofisaria superior que se va a ir a la glándula hipófisis y a órganos que se encuentren alrededor de ella. Seguimos con la coroidea anterior, ¿ok? La coroidea anterior, por acá este ramito, que se va a originar cerca de la bifurcación terminal de la carótida interna y se va a la cintilla óptica, al polo temporal, al gancho de la circulación del hipocampo, ¿ok? Que habíamos visto cuando vimos morfología externa del cerebro. Se va al tálamo, al núcleo amigdalino y al globo pálido. Por último, la comunicante posterior va a unir la cerebral anterior con la cerebral posterior en el polígono de Willis, que lo vamos a ver en un ratito. Va a tener como terminales a la cerebral anterior, que va a irrigar a la cara medial del encéfalo. Esto es importantísimo que se lo aprendan, ¿ok? Cerebral anterior, cara medial del encéfalo, ¿ok? Y va a ser la más corta. Es una información extra. Y la cerebral media va a irrigar la cara lateral de la masa encefálica, ¿ok? Cerebral media irriga cara lateral del cerebro. Recuerden que habíamos visto áreas de Brodmann, ¿ok? Entonces, si si llega a haber un infarto o una obstrucción, una aterosclerosis, un émbolo, cualquier cosa que pueda haber dentro de la cerebral media que haga que ésta deje de irrigar la cara lateral del cerebro, vamos a perder, puede ser funciones motoras, pueden ser funciones sensitivas. Y recuerden que la información del cerebro es contralateral, entonces puede ser que se dé una ACV en el lado izquierdo, pero la paciente no va a tener función motora en la parte derecha, ¿no? Entonces, es la importancia que tenemos con la cerebral media, ¿ok? Ya lo verán más adelante. Vamos a ver entonces cerebral anterior. Pero polígono de Willis, acá está, después, ¿no? Sí, bueno, ya, después entonces el polígono. ¿Dónde está? Acá, polígono de Willis. Ya, después entonces está eso. Pensé que no lo había puesto. Ya. Listo. Vamos a ver entonces cerebral anterior. Como les había comentado, la cerebral anterior va a irrigar la cara media, ¿verdad? Entonces estamos viendo la cara media, la cara interna del cerebro, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. Vamos a ver también que esta cerebral anterior se va a dividir en ramas o segmentos. Tres segmentos. De la A1 por anterior, A1 a A3. ¿Ok? En A1, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener a las arterias orbitales, ¿ok? Arterias orbitales y a la arteria recurrente de Eubner, ¿ok? Arteria recurrente de Eubner. Esta arteria es importantísima, ¿por qué? Porque la recurrente de Eubner o lentículo estriada medial va a irrigar la cabeza del núcleo caudado, la parte de la cápsula interna y el putamen, ¿ok? El putamen. Recuerden esto porque les pueden preguntar, por ejemplo, cómo se irriga el tálamo, cómo se irriga el núcleo tal y tienen que saber lentículo estriado, ¿ok? Que se sepa lentículo estriada les puede bastar, ¿ok? Porque no creo que sean tan específicos, pero recuerden que estructuras, digamos, más pequeñas, ¿sí? O más profundas, se va a encargar las lentículas estriadas, en este caso medial, pero vamos a ver también que hay otra, ¿ok? Que viene de la cerebral posterior, si no mal recuerdo. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, hasta acá. Cerebral anterior, tres segmentos. Ramas A1 son dos, las orbitales y la recurrente de Eubner,
que son la lentícula estriada medial, que se va a la cabeza del núcleo caudado, cápsula interna y putamen. ¿Ok? Hasta ahí. Seguimos. Las ramas A2. ¿Ok? En A2 vamos a tener dos ramitas de la misma forma. Tenemos primero a la frontopolar. Frontopolar. ¿Sí? Esta frontopolar que vemos acá se va a los segmentos 9 y 10. ¿Ok? Segmentos, áreas de Brodmann 9 y 10. Y al cíngulo. ¿Ok? Área de Brodmann 9 y 10 y al cíngulo. La orbitofrontal medial, que es la primera que van a ver salir acá. ¿Ok? Orbitofrontal medial o frontobasal medial, cualquiera de los dos nombres, va a irrigar al área 11 de Brodmann y a los giros orbitofrontales. ¿Ok? Esas son las ramas A2. Luego tenemos a las ramas A3, segmento A3. ¿Ok? Vamos a tener en este segmento, primero, a la arteria pericallosa. ¿Ok? Pericallosa porque va a rodear todo el cuerpo calloso. ¿Sí? Que lo ven acá. Rodea todo el cuerpo calloso. ¿Sí? Pericallosa. Rodea el cuerpo calloso. Va a ser muy notoria esta rama. ¿Ok? Esta rama, la arteria pericallosa, va a ayudar a la irrigación de todo el cíngulo y el cuerpo calloso, ya que evidentemente está alrededor del cuerpo calloso, entonces es, digamos, fácil de pensar que va a servir para su nutrición, ¿no? Para su irrigación. Entonces, irriga cíngulo y cuerpo calloso. Además, va a generar a la arteria precuneal, ¿sí? Miren, la arteria callosa viene acá y te forma la precuneal. ¿Ok? La precuneal. Recuerden que esto era precuña y esto era cuña. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Entonces acá va a irrigar a la precuneal. Va a generar, perdón, arteria precuneal. ¿Sí? Esta precuneal va a irrigar al lobulillo paracentral. ¿Ok? Lobulillo paracentral y a la precuña. ¿Sí? De ahí, bueno, pericallosa. Luego tenemos con el 7A la callosa marginal. ¿Ok? Callosa marginal. Esta callosa marginal va a originar a la frontal media anterior, que la vemos acá como rama anterior, ¿sí? Frontal media anterior, la intermedia y la posterior. ¿Ok? Anterior, intermedia y posterior. Esta arteria se va a encargar de irrigar los segmentos 6 y 8, área 6 y 8 de Brodmann. Además, de acá también, como pueden ver, va a salir un ramito que es la arteria paracentral. Esta arteria paracentral va a irrigar al lobulillo del mismo nombre, ¿ok? Y parte de la región del giro frontal ascendente, que es el área motora. Área motora. De acá también les recomiendo que se aprendan la irrigación del área motora como tal. ¿Ok? Vamos a ir describiendo cada una, pero ya saben que parte de la irrigación va a ser por la arteria paracentral. ¿Ok? Paracentral. Entonces con eso ya tenemos los tres segmentos. ¿Sí? Cabe resaltar también que cada uno de estos segmentos tiene un nombre. Por ejemplo, el A1 va a ser el horizontal o precomunicante, A2 es el vertical o postcomunicante y el A3 va a ser ya el segmento distal. Segmento distal, ¿ok? Además acá vamos a tener un ramo anastomótico
porque como pueden ver acá hay otra arteria que la vamos a ver ahorita. Entonces, esta pericardosa tiene que tener un segmento anastomótico para que la circulación siga su curso. Y ahorita lo vamos a ver. Pero si no me equivoco es en la cerebral posterior. ¿Ok? Que lo tenemos, lo tenemos acá. ¿Ok? Se une la arteria pericardosa posterior de la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Arteria anastomótica. Lo vamos a ver en un momento. Seguimos. Cerebral media, ¿ok? Quizá la más importante, ya que se va a encargar de irrigar las funciones también más importantes del cerebro, como la motora sensitiva, ¿ok? Vamos a ver entonces. La cerebral media, como pueden ver acá, transcurre por la cisura lateral o por la cisura de Silvio, ¿ok? ¿Sí? Sigue toda la cisura lateral. Y va a tener 4 segmentos. Media, segmentos M, ¿no? 4 segmentos, siendo M1 horizontal o esfenoidal, M2 insular, la M3 opercular y la M4 cortical, ¿ok? Son los segmentos que vamos a encontrar. De las cuales esto vamos a dividir en 7 arterias ascendentes y 3 arterias descendentes, ¿ok? Las ascendentes y las descendentes. Vamos a ver entonces. Tenemos primero, ¿ok? Primero vamos a tener a la fronto-basal u órbito-frontal lateral. Les pongo ambos nombres porque la universidad puede ser que ponga uno, pero en el Netter o en otros libros pueden encontrar otro, ¿ya? Entonces les pongo ambos para que si agarran otro libro no digan qué es esto, ¿no? Y sepan a qué se está refiriendo. Entonces, de nuevo, perdón, órbito frontal-lateral, ¿ok? Este primer ramo se va a encargar de irrigar los giros orbitofrontales, área 47 de Brodmann, la pars orbitaria, ¿ok? Y va a dar ramas también para los sectores 9 y 10 de Brodmann, ¿sí? Luego sigue frontal ascendente, ¿ok? Frontal ascendente o arteria del surco prefrontal. Esta frontal ascendente va a irrigar el área 47 de Brodmann, la pars angular, ¿ok? Recuerden el triangulito que veíamos, ¿ok? Pars angular, y el sector 8 de Brodmann. Luego, ya vimos, bueno, primera, segunda. Tercer ramito, vamos a tener a la arteria del surco precentral, ¿sí? Precentral o prerolándica. Recuerden que la cisura central se llamaba cisura central o cisura de Rolando, ¿ok? Entonces lo van a encontrar con ambos nombres en el caso de esta arteria, ¿ok? Precentral, prerolándica. Entonces acá vamos a tener que pasa a través del surco precentral y se va a irrigar a la pars opercular y sector área de Brodmann 6-8. Lo importante de la precentral es que va a irrigar al giro frontal ascendente, área motora primaria, ¿ok? Importantísimo. Giro frontal ascendente, área motora primaria, irrigado por la arteria precentral, junto con la arteria central. ¿Sí? Ambos van a prestar irrigación a esta zona. Va a irrigar además al giro parietal ascendente, que es el área sensitiva primaria, ¿ok? Área sensitiva primaria. Y por último tenemos a la arteria central, ¿ok? Arteria central que va a pasar evidentemente por la cisura central, acá está mal, cisura central, ¿ok? O rolándica. Entonces ahí hemos visto 5, ¿verdad? Ya, seguimos. Seguiría parietal anterior, ¿ok? Ya pasamos cisura central, entonces ya estamos en lóbulo parietal, ¿verdad? El lóbulo parietal. Entonces vamos a tener
a la parietal anterior. La parietal anterior va a irrigar al área de Brodmann 6 y 7. 6 y 7. Luego va a seguir la parietal posterior, ¿ok? Parietal posterior. Y por último, la rama o arteria angular. Rama o arteria angular. ¿Sí? Recuerden que la cisura, alrededor de la cisura lateral teníamos un lóbulo angular. Recuerden, un giro angular. ¿Sí? Entonces en este giro angular vamos a tener a la rama angular. Esta rama angular va a irrigar el área 39 y 40, que es importante porque significa el área de Wernicke. ¿Alguien recuerda qué era el área de Wernicke? ¿Qué función tenía? ¿No, chicos, chicas? Creo que comprensión de lenguaje. Sí, comprensión del lenguaje, todo lo que es eh, lenguaje hablado, pues, ¿no? Lenguaje hablado y en este caso Wernicke específicamente era comprensión del lenguaje, sí. Juan Alexis, ¿no? De ahí me escribes y te paso un final que tengo por ahí. Ya, sí, Wernicke, ya. Y bueno, evidentemente, como les había comentado, la rama angular se va a encontrar en el giro angular, entonces lo va a irrigar también. De paso, irriga al giro supramarginal, ¿ok? Giro supramarginal. Con eso terminamos las ascendentes. Vamos a empezar entonces con 3 descendentes, de las cuales tenemos a la arteria temporal anterior o arteria anterosuperior, también he visto que está en el material de la universidad, me parece. ¿Ok? Temporal anterior o superior. Acá, miren, se está yendo hacia dónde? Hacia el polo, ¿verdad? Hacia el polo temporal. Habíamos dicho que el cerebro tenía 3 polos, un polo frontal, un polo temporal y un polo occipital. Esta arteria específicamente se está yendo al polo temporal, al cual va a irrigar, ¿ok? Irriga entonces polo temporal. Además, el área 34, área 22 y 21 de Brodmann. ¿Sí? Por eso les dije en la clase pasada que era importante que se sepan las áreas de Brodmann, porque como pueden ver las estamos mencionando en su mayoría las más importantes. ¿Ok? Área 22 y 21. Luego tenemos a la temporal media, ¿ok? Temporal media que se va a irrigar al área 22. Además, parte de la circunvolución transversa de Helch, área 41 y 42. ¿Alguien recuerda cuál es la función del área transversa de Helch, esta circunvolución? Ya. Auditiva o no. Miren, chicos. Eh, para que recuerden, ¿sí? Yo les había comentado que cada parte del cerebro tiene una función, digamos, específica, ¿sí? Por ejemplo, el área occipital, el lóbulo occipital, va a tener una función visual, una función, sí, visual netamente. El área parietal, por ejemplo, el lóbulo parietal es sensitivo. El frontal es motor, a grandes rasgos esto, ¿sí? Es motor. Y el temporal va a ser auditivo. Entonces, para que se hagan una idea, si acá ya estamos hablando de que estamos en temporal y les preguntan sobre circunvolución transversa de Helch, área 41 y 42, así no te aprendas los números, si ya te hablan de temporal, tú sabes que esto es auditivo. ¿Ok? Entonces, acuérdense así, acuérdense. Frontal, motor.
parietal, sensitivo, occipital, visual, temporal, auditivo. A grandes rasgos, ¿sí? No les digo que todo el área sea así, pero a grandes rasgos para que más o menos se ubiquen. ¿Ok? Entonces, temporal media me va a irrigar lo que es el área auditiva primaria. Por último, tenemos a la arteria temporal posterior, ¿ok? Área 41 y 42, también, bueno, acá estaba, motora auditiva, ¿ok? Motora auditiva. Sus ramas descendentes van a irrigar además al área 21 y 37. Como rama profunda vamos a tener a la M1, que ya les había conversado de las lentículo estriadas, ¿ok? Lentículo estriadas. Bueno, lentículo estriadas, ramas profundas en la arteria cerebral media, van a irrigar a los núcleos basales y a la ínsula, ¿ok? Como se había comentado antes, hay también lentículo estriadas que vienen de las ramas de Eubner, ¿ok? De la cerebral anterior, ¿sí? Que son estas de acá. Al ser estas las arterias más chiquitas, si viene acá un émbolo de aire, esto se tapa y deja de irrigar todo. Es clínicamente, es importante. ¿Ok? Porque, por ejemplo, viene un émbolo por acá, esto es grande y esto puede pasar, ¿verdad? Pasa, pasa, pasa y se va. Pero si se le ocurre venir acá, como son más chiquitas, más delgadas, se tapa. Se tapa y deja de irrigar toda esta zona. Y se muere esta zona. ¿Ok? Entonces son cositas clínicas que tienen que ir viendo. Entonces, hasta acá hemos terminado las cerebrales, digamos, del sistema carotídeo. Vamos a ver ahora las del sistema vertebral. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Ya, chicos, seguimos entonces. Ya. A ver, entonces, sistema vértebro basilar. Sí, les había comentado que este sistema solamente se da la irrigación del 20% del cerebro. ¿Por qué? Porque de acá solamente vamos a tener a la cerebral posterior. ¿Ok? Entonces da solo una pequeña porción de la irrigación total del cerebro. De este sistema vamos a tener primero a la arteria vertebral. Arterias vertebrales de ambos lados, izquierda, derecha. ¿Ok? Arteria vertebral. De la arteria vertebral vamos a tener que se origina la espinal posterior. ¿Ok? Espinal posterior con la espinal anterior. ¿Sí? Acá está la espinal anterior. Espinal anterior y espinal posterior. Tenemos además una meningia, ¿ok? Meningia anterior y cerebelosa postero inferior, ¿ok? Acá está. Cerebelosa postero inferior a ambos lados, evidentemente. También la van a encontrar como pica, ¿ok? Pica. Cerebelosa postero inferior. A veces ya ponen de frente pica como abreviación directamente. Esas cuatro de las vertebrales. Apréndanse esto, ¿sí? Les pueden preguntar cuál no es ramo de la vertebral, cuál no es ramo de la basilar, y preguntitas de ese tipo. Simplemente mira, espinal posterior anterior, pica y meningia anterior, ¿ok? No es tanto. Luego seguimos con basilar, ¿ok? El de acá. ¿Sí? Tronco basilar o arteria basilar, cualquiera de los dos. De esta arteria basilar, ¿ok? Si teníamos cerebelosa posterior inferior, acá ya vamos a tener a la superior, porque ya estamos subiendo un poquito, ¿no? Entonces, cerebelosa superior o SUCA, SUCA, ¿ok? Cerebelosa superior, ¿ok? Eh, Luego vamos a tener a las pontinas,
que son estas que vemos acá. Las arterias pontinas se van a ir a la protuberancia o puente de Baroglio que habíamos visto. Que recuerden que cuando vimos puente, yo les dije, recuerden que esto antes se llamaba puente, porque vamos a ver muchos nombres que vienen derivados de puente, no de protuberancia, ¿ok? Viene por ponto, puente, ¿sí? Entonces, si irriga protuberancia, salen del tronco basilar, se introducen en el puente como ramas paramedianas, circunferenciales cortas y circunferenciales largas, ¿ok? Las pontinas. Luego en las pontinas vamos a tener también a la laberíntica o acústica interna y a la cerebelosa antero-inferior o AICA. ¿Ok? Cerebelosa antero-inferior o AICA. Son estas que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, en la basilar vamos a tener cerebelosa superior o SUCA, las pontinas, la laberíntica o acústica interna para el oído, la cerebelosa antero-inferior. ¿Sí? Con esas serían todas en la basilar. Y por último, de este tronco basilar va a salir la cerebral posterior. ¿Sí? Cerebral posterior. De acá, las espinales, esto preguntan, pero eso. De estas espinales, lo único que se tienen que saber, que sí lo preguntan, es que viene del sistema vertebrovascular para empezar y que son una anterior, ¿ok? Una anterior y son dos posteriores. Es una pregunta muy sencilla, pero la hacen. Acá lo pueden ver. Una anterior y dos posteriores, ¿ok? Esa es la irrigación de la médula espinal. ¿Ok? Espinal anterior, una, espinal posterior son dos, ¿sí? Y provienen de las arterias vertebrales. Como les digo, es una pregunta muy sencilla, pero la he visto, ¿ok? Eso como dato para que lo tengan en cuenta. Ya. Bueno, acá vamos a ver la irrigación de cada uno, ¿sí? La espinal posterior se va al bulbo raquídeo, meningia anterior y posterior se va al hueso y dura madre de la fosa posterior. La espinal anterior también se va en el bulbo raquídeo, solo que, bueno, uno se va anteriormente y el otro posteriormente, ¿no? Pero se van al bulbo. La cerebelosa posterior inferior o pica va a ir al bulbo, al núcleo vago, al espinal, trigeminal, solitario, vestibulares y cocleares. Y además, evidentemente, al cerebelo. En el cerebelo va a irrigar la parte posterior de la cara inferior, la úvula, nódulo y núcleos profundos. ¿Ok? Además, el plexo coroideo del cuarto ventrículo. De la arteria basilar teníamos a la cerebelosa anteroinferior o AICA, que se va a encargar de irrigar evidentemente cerebelo, en este caso parte anterior de la cara inferior. Además va a irrigar a la protuberancia, parte inferior y lateral, y al bulbo con los nervios séptimo y octavo. ¿Ok? Séptimo y octavo. La laberíntica, como les había dicho, se va al oído, en este caso al oído interno, ¿ok? Laberíntica o acústica interna se va al oído interno, ¿ok? Sencillo. Las ramas pontinas se va a la protuberancia, como ya les había comentado, ¿ok? Pontinas, protuberancia. Y la cerebelosa superior se va al lóbulo superior, pedúnculo cerebeloso superior y medio del cerebelo, además de dar un ramo para la protuberancia, el mesencéfalo y la glándula pineal. Un momento, voy a traer mi cargador. Ya. Vamos a ir entonces con la cerebral posterior.
¿ok? Al igual que las cerebrales que habíamos visto previamente, acá también vamos a tener segmentos, ¿ok? Como es posterior, segmentos con P, ¿ok? P1 a P4, siendo el P1 el segmento precomunicante, ¿ok? Precomunicante desde donde se va a originar la arteria tálamo perforante, ¿ok? Arteria tálamo perforante. Recuerden que al hablar de las lentículo estriadas, había una parte que mencionaba que había lentículo estriadas en la cerebral posterior, ¿verdad? Acá. Eh, bueno, no lo pone, pero eh, acá, perdón, no lo pone. Ya. Pero bueno, así como tenemos las lentículo estriadas de la cerebral anterior y de la media, ¿ok? Que nos daba la lentículo estriada medial y la lentículo estriada lateral, acá también vamos a tener un primer segmento destinado al tálamo, en este caso, ¿ok? Es la arteria tálamo perforante, ¿sí? P1. Ahora, para que recuerden también, el primer segmento de la media es el más chiquito, el más profundo, por así decirlo. Entonces, M1, les pueden preguntar, ¿ok? M1 va a ser lentículo estriadas. P1 va a ser tálamo perforantes, ¿sí? El primer segmento es destinado para el ramo más profundo, como para que lo recuerden de esa forma, ¿sí? M1, ¿ven? Ramas profundas, lentículo estriadas. P1 igual, tálamo perforante. ¿Ok? Para que lo asocien. Ya, seguimos entonces. P2 es el segmento postcomunicante y acá vamos a tener, como pueden ver, varias arterias, varias ramas. No vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes, pero tenemos, por ejemplo, las pedúnculo perforantes, tálamo geniculadas, circunflejas cortas, circunflejas largas, coroidea posteromedial, posterolateral, la hipocampal, temporal anterior y posterior, y luego tenemos al segmento P3 o cuadrigeminal. P3 o cuadrigeminal, donde vamos a tener acá la pericallosa posterior, la parieto occipital y la calcarina. ¿Ok? Este segmento es el que vamos a ver. Y por último, el P4 o cortical. ¿Ok? Son los segmentos. Ahora, vamos a ver que esta cerebral posterior va a irrigar específicamente la cara inferior del cerebro. ¿Ok? Cara inferior del cerebro. Además, les había comentado, ¿no? Que cada segmento del cerebro, cada lóbulo tiene una parte específica. Entonces, estamos viendo que esta cerebral posterior va a irrigar el lóbulo occipital. Entonces, su importancia va a ser la irrigación del área visual primaria, que es la importancia que tiene esta cerebral posterior. Ahora, vamos a empezar con la temporal antero-inferior. ¿Ok? La vemos por acá. Temporal anterior o antero inferior me va a irrigar área 34, 35, 36 y 27 de Brodmann. Luego tenemos una temporal posterior o postero inferior que va a irrigar el área 37. Y tenemos además la rama pericallosa posterior. ¿Sí? Recuerden que les había comentado en la anastomosis que había este nivel, ¿verdad? Lo que vemos acá. De la cerebral anterior teníamos una rama anastomótica que se había comentado que se tenía que anastomosar, comunicar con la arteria cerebral posterior para seguir la irrigación del cuerpo calloso. ¿Sí? Ya, entonces rama pericallosa posterior. ¿Ok? Rama pericallosa posterior. Ya acá está, ¿ves? Se anastomosa con la pericallosa, rama de la cerebral anterior, produciéndose un circuito anastomótico pericalloso. Por último, bueno,
No, todavía no. Luego tenemos a la rama parieto-occipital, ¿ok? Parieto-occipital, que va a ir por la cisura perpendicular, ¿ok? Cisura perpendicular. Y va a irrigar a la precuña junto con la arteria precuñal y va a dar ramos, como ven acá, para irrigar la cuña, ¿ok? Va a irrigar la cuña, ¿sí? Se ven acá los ramitos. Precuña, Mm, cuña. Luego, para terminar, ahora sí, tenemos a la rama calcarina. Esta rama calcarina se va a ir por la cisura del mismo nombre y va a irrigar a la corteza visual primaria. ¿Ok? Aprendas esta irrigación. ¿Quién irriga corteza visual primaria? Rama calcarina. Es una pregunta fija por la importancia que tiene. ¿Ok? Rama calcarina, cisura calcarina, irriga corteza visual primaria. Ya. Acá vamos a ver polígono de Willis. Esta es otra pregunta fija, ¿ok? Sí o sí algo de polígono de Willis les tienen que preguntar, ya sea en su práctica, ya sea en su final. El polígono de Willis va a estar conformado, como lo pueden ver acá, por la comunicante anterior, ¿ok? Comunicante anterior, cerebral anterior, a ambos lados, cerebral anterior, la comunicante posterior, ¿ok? Comunicante posterior, que es este ramito, y la cerebral posterior, ¿ok? Cerebral posterior. Acá podemos ver el tronco basilar. Recuerden que del tronco basilar salía, ¿no?, las cerebrales. Cerebral posterior viene del tronco basilar. Vemos además en esta imagen a la cerebral media, ¿ok? Recalcar que la cerebral media no forma parte del polígono de Willis, simplemente la estamos viendo en esta imagen, pero no forma parte. Solo estas cuatro forman parte, ¿sí? Comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior y la cerebral posterior. ¿Ok? Les pueden preguntar cuál no forma parte, les ponen por ejemplo cerebral media y saben que esa no va a ser. ¿Ok? Hasta acá, ¿todo claro? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? No, todo claro, doctor. Gracias. Ya. Seguimos entonces. Arterias del cerebelo, ya hemos mencionado algunas a grandes rasgos. Vamos a tener cerebelosa anteroinferior, que se había comentado que sale del tronco basilar y va a irrigar la superficie ventral y lateral del cerebelo. ¿Sí? Que está por acá. ¿Ok? Ventral o anterior, ¿ok? Ventral y lateral. ¿Sí? Estamos viendo cómo se va por la cara lateral esta cerebelosa anteroinferior. Luego tenemos a la laberíntica, ¿ok? Laberíntica, que es una rama de la cerebelosa anteroinferior y le hace una pinza al sexto par craneal. A ver, el de acá, ¿sí? Le hace una pinza, estamos viendo cómo, digamos, aprieta este nervio, por así decirlo, ¿sí? En la parte de acá. A ver, un momento. Ya. Esta sería la laberíntica. Este es el par craneal. Entonces acá vemos la pinza se refiere acá a esto. ¿Sí? A esto específicamente. Entonces tenemos que la arteria laberíntica le hace una pinza al sexto par craneal. Esto de la pinza te lo pueden preguntar. Es un poquito rebuscado, pero lo he visto en algún examen. Bueno, y luego va a entrar al conducto auditivo interno, ¿no? Porque ya hemos visto que la laberíntica va a irrigar al oído interno. Luego tenemos cerebelosa postero inferior, acá.
cerebelosa postero-inferior, sale de la arteria vertebral, emite ramos para la cara lateral del bulbo, ¿ok? Que estamos viendo acá, el bulbo, pasa a la cisterna magna, irriga plexo coroideo del cuarto ventrículo y termina en la región medial de la cara inferior del cerebelo. ¿Sí? Acá estamos viendo la arteria cómo se va hacia inferior, ¿verdad? Se va así. Se va a la cara inferior del cerebelo. Origina en algunos casos a la arteria espinal posterior. ¿Ok? Origina en algunos casos a la espinal posterior. ¿Por qué les pongo en algunos casos? Porque un libro puede decir que se origina de otra arteria. ¿Ok? En este caso la universidad te pone que se origina de la espinal posterior, cerebelosa postero inferior. Quédense con eso para que no se confundan más. ¿Ok? Por último, cerebelosa superior. Acá hay otra pinza. ¿Ok? Se origina del tronco basilar, como vemos acá. ¿Ok? Este es el tronquito basilar. Vemos cómo se forma la arteria cerebelosa superior. Eh, Rama medial y lateral para la cara superior del cerebelo. ¿Sí? Miren, vemos cómo se va la cara superior. ¿Ok? Rama medial y lateral. ¿Ok? Superior del cerebelo. Y para los núcleos cerebelosos. Conjuntamente con la cerebral posterior, que es la que está arriba, ¿ok? La de acá. Conjuntamente con la cerebral posterior, le va a hacer una pinza al tercer par craneal, que es el amarillo que está ahí. Entonces acá le está haciendo una pinza. ¿Sí? Le hace una pinza al tercer par craneal y va a irrigar hemisferios del cerebelo y la vermis cerebelosa. ¿Okay? Entonces de acá tienen que recordar esto: cerebelosa superior, pinza al tercer par junto con la cerebral posterior. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Listo. De acá, ya les mencioné, tienen que recordar espinal anterior, una, espinal posterior, son dos. Lo único que les pueden preguntar ahí, si es que les preguntan. Hemos terminado entonces con arterias y vamos a ver ya lo que es el drenaje. ¿Ok? Drenaje venoso. Vamos a tener entonces... Ay, perdón. Que ya estoy sentado en el piso, chicos, porque como les digo, me estoy mudando y no tengo nada, entonces estoy en el piso y tendrán que es un poquito incómodo. Ya, entonces, drenaje. Tenemos seno longitudinal superior, ¿ok? Seno longitudinal superior. El longitudinal superior más el longitudinal inferior van a ir, como ven acá, hacia la vena de Galeno. La vena de Galeno va a llevar el drenaje de las venas de todo el cerebro interno. ¿Ok? Ahí se me fue. Perdón, que se me fue chueco. Ya. De nuevo, vena de Galeno, para que se aprendan esto. Irrigación de todo el cerebro interno. Esa es pregunta de examen. ¿Ok? Vena de Galeno, drenaje de todas las venas del cerebro interno. ¿Sí? Al unirse ambas, van a formar el seno recto. ¿Ok? Se forma el seno recto. ¿Sí? Longitudinal inferior, galeno, seno recto. Viene el longitudinal superior y te forma la prensa de erófilo. La prensa de erófilo va a recibir a los senos occipitales acá. ¿Sí se entiende? Longitudinal inferior, galeno, forma seno recto. El seno recto recibe al longitudinal superior más el occipital, forman la prensa de erófilo. ¿Sí?
Ahora, la única eferencia, ¿ok? Recuerden que les había comentado al principio de neuro que íbamos a hablar mucho de aferencia y eferencia, que aferencia es todo lo que llega hacia algo y eferencia es todo lo que sale. Entonces, lo vemos acá. La única eferencia de la prensa de aerófilo es el seno transverso. También puede ser pregunta de examen. Que lo vemos acá, miren. Todo esto está llegando, ¿verdad? Todo llega recto, llega longitudinal superior, llega occipital. El que se va, por así decirlo, el que se va de la prensa de aerófilo, la eferencia es el seno transverso. ¿Sí? Seno transverso. Este seno transverso va a recibir al seno petroso superficial. ¿Ok? Al recibir el petroso superficial, se va a convertir en seno sigmoideo, que está acá. Sigmoideo por la forma que tiene en S. ¿Ok? Recibe, miren, acá recibe petroso. ¿Ok? Transverso, recibe petroso, se convierte en sigmoideo. ¿Ok? Este sigmoideo atraviesa el agujero yugular y se va a transformar en vena yugular interna. Y la yugular interna ya sale de la cavidad craneana. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí se entendió. Perfecto. Gracias. Seguimos entonces. ¿Ok? Vamos a ver un poco de lo mismo, pero ya con otra pista. ¿Ok? Vamos a ver venas oftálmicas. ¿Ok? Miren. Tojito, venas oftálmicas. De las venas oftálmicas sigue venas senos esfenoidales. ¿Ok? Senos esfenoidales. Se unen en el seno cavernoso. ¿Ok? Esfenoidal se junta con oftálmica, me forma seno cavernoso. Este seno cavernoso va a tener dos eferencias. El petroso superficial, que se va acá por arriba, por eso se llama superficial, y el petroso profundo. ¿Ok? Superficial, profundo. Ya, está bien. Superficial y profundo. ¿Sí? Ahora, luego vamos a ver a la vena de Galeno, que ya se había mencionado. La vena de Galeno va a traer todo el drenaje venoso del cerebro interno. ¿Ok? Recuerden, esto es una pregunta fija. Al unirse con el seno longitudinal inferior, ¿ok? Al unirse con el seno longitudinal inferior, va a formar el seno recto. Esto también ya se había mencionado. Forma el seno recto, ¿ok? Que se une con el seno longitudinal superior, ¿ok? Para formar la prensa de aerófilo. ¿Ok? Es lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿ok? Que su única eferencia es el seno transverso. Si se está repitiendo algo, es por algo, ¿ok? Porque lo suelen preguntar bastante. Única eferencia de la prensa de aerófilo, seno transverso, ¿sí? Este seno transverso, al unirse con el seno petroso superficial, atraviesa la tienda del cerebelo y se convierte en el seno sigmoideo. Este seno sigmoideo penetra agujero rasgado posterior o foramen yugular, que lo hemos visto en base del cráneo, ¿ok? Sale de la cavidad craneana y se transforma en vena yugular interna, ¿sí? Ya se había mencionado esto también. Por acá vamos a ver a la vermiana inferior, vena vermiana inferior, que va a drenar en la espinal posterior. ¿Sí? Espinal posterior y anterior. ¿Ok? Espinal anterior y posterior. Luego asciende hasta llegar a las venas ponto-mesencefálicas. ¿Sí? Viene acá drenaje así, llega a las venas ponto-mesencefálicas que van a recoger toda la sangre venosa del tallo encefálico.
Tenemos además venas mesencefálicas que vemos por acá, ¿ok? Venas mesencefálicas, la vermiana superior y la vena basal de Rosenthal, ¿ok? Vena basal de Rosenthal, que viene de las partes laterales de las venas cerebrales anteriores, con la vena cerebral media profunda, ¿ok? Estas dos venas cerebrales internas van a drenar el diencéfalo y se unen para formar la vena de Galeno. En resumen, vemos acá bien estructurada la vena de Galeno, que antes habíamos visto como un pequeño pedacito, acá ya la vemos completa. Como pueden ver, está recogiendo todas las venas, ¿verdad? Todas las venas que estamos viendo acá confluyen directamente en la vena de Galeno, ¿sí? Todas las venas llegan acá, como un único tronco, por así decirlo. Por eso se dice, para que tengan una memoria más visual de esto, que la vena de Galeno recibe todo el drenaje venoso del cerebro interno, ¿verdad? Pues como vemos acá, miren, todas las venas vienen acá, a Galeno, ¿ok? Para que tengan una memoria visual de eso. Ya. Hasta acá, chicos, ya hemos visto todo lo que sería drenaje venoso. Drenaje venoso y drenaje arterial. Todo lo que es circulación de cerebro. ¿Ok? Vamos a ver ahora los ganglios basales. De esto creo que yo tengo un esquema para que lo pinten. Lo voy a revisar y me hacen acordar. Plan, no. O si me pueden escribir por favor a las 3, con el celular lo escaneo, si no. ¿Ok? Porque esto es mucha memoria. Y esto les va a servir de por vida, porque como se ve de esta forma, lo van a ver también en diagnóstico por imágenes como radiografías, eh, tomografías o bueno, la imagen que se requiera, en fin. ¿Ok? Entonces van a ver, por ejemplo, que en la hidrocefalia van a ver ciertas estructuras que por el agua no se va a ver como estamos viendo esto de manera normal. Entonces les van a describir ciertas cositas que ustedes ya por neuroanatomía se lo deberían de saber, o sea, no es como que se les va a repasar después, ¿no? Entonces, esto necesito que se lo aprendan sí o sí, ¿ok? Para toda su vida. Entonces, voy a ver si tengo esa imagen para que lo puedan pintar, dibujar, qué sé yo, y al que le guste, ¿no? Porque yo tengo muchos compañeros que les gusta pintar como ayuda a la memoria, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se los mando. Bueno, entonces seguimos con morfología interna del cerebro. ¿Ok? Vamos a ver acá lo que serían los ganglios basales, que son importantísimos, y vamos a ver las funciones que tiene cada uno. ¿Sí? Vamos a ver entonces ganglios basales. Vamos a ver que son estructuras en la parte interna de los hemisferios cerebrales, son telencefálicas y van a ser tres: la amígdala, el claustro y el cuerpo estriado. ¿Ok? Cuerpo estriado, vamos a ver que va a tener sus partes que la vamos a ver a continuación. ¿Ok? El cuerpo estriado, además, va a estar conformado por el núcleo caudado más el núcleo lenticular. Además, este núcleo lenticular se divide en putamen y globo pálido. ¿Ok? Lenticular, putamen más pálido. A su vez, el pálido, a través de la lámina medular interna, ¿sí? Se va a dividir en un pálido interno y un pálido externo. ¿Ok? Pálido interno y pálido externo. Esto también es pregunta de examen, todo lo que está acá. Sí, lo he visto varias veces. Esto también. Estos dos. ¿Ok? Estos dos. Entonces, de nuevo, cuerpo estriado, núcleo caudado más lenticular. ¿Ok? Los dos conforman el estriado. El lenticular lo va a conformar el putamen y el pálido. El pálido se divide por medular interna en globo pálido interno y globo pálido externo. Y el putamen del globo pálido se van a dividir por la lámina medular externa.
¿Ok? Esto, pregunta de examen, sí o sí. Luego, el núcleo caudado más el putamen va a formar el neoestriado o estriado. ¿Ok? El globo pálido va a constituir el palio estriado o pálido netamente. ¿Ok? Ambas también son preguntas de examen. Bueno, y va a tener mayor tamaño en el hemisferio derecho, como dato adicional. Entonces, desde el punto de vista funcional, vamos a tener que a nivel del telencéfalo, vamos a ver al estriado, al pálido externo e interno, estriado ventral, que está conformado por el accumbens más el tubérculo olfatorio y además el pálido ventral. ¿Alguien sabe cuál es la importancia del núcleo accumbens? ¿Qué función tiene el accumbens? Es un núcleo importantísimo. De repente lo han visto, lo han leído. N- ah, emociones, ¿no? O los sentimientos. Específicamente es el núcleo de la recompensa, ¿ok? Por lo cual el núcleo accumbens va a estar relacionado con la adicción, con la drogadicción, si lo quieres llamar así, ¿ok? No sé si lo preguntan, no recuerdo haberlo visto, pero para que lo sepas, para fármaco, para más cosas, ¿ok? Accumbens, centro de la recompensa, adicción, ¿ok? Núcleo accumbens. Entonces, estriado ventral formado por el accumbens y el tubérculo olfatorio. Además tenemos en este telencéfalo al pálido ventral, ¿ok? En el telencéfalo pálido ventral. A nivel del diencéfalo vamos a encontrar al núcleo subtalámico que va a ser glutamatérgico excitador, ¿ok? Núcleo subtalámico excitador. A nivel del mesencéfalo, vamos a tener a la sustancia negra que es dopaminérgica inhibitoria, ¿ok? Va a tener además una porción reticular y una porción compacta. Por último, en el mesencéfalo vamos a tener al área tegmental ventral, ¿ok? Área tegmental ventral. ¿Qué más? Bueno, todas estas estructuras van a formar un circuito que empieza por la corteza cerebral, llega al neoestriado pálido y de ahí al tálamo. Y revierten a la corteza cerebral formando un circuito reverberante funcional, reverberante y de vuelta. ¿Ok? Casi toda la información pasa por tálamo, siempre. ¿Ok? La mayoría de la información del cerebro va a pasar por el tálamo. ¿Sí? Cuando veamos las vías, vamos a ver también que sí o sí va a llegar a algún núcleo del tálamo, llega la información para ascender hacia la corteza. Eso lo vamos a ver ya por partes. ¿Qué funciones cumplen los ganglios basales? Cumplen funciones cognitivas, funciones motivacionales, de aprendizaje emocional y de la memoria. ¿Okay? Son las funciones que tienen los ganglios basales. Bueno, además por acá es una imagen que la pueden encontrar en Nether. Habíamos hablado del núcleo lenticular, del núcleo caudado, que el núcleo caudado va a tener cabeza, cuerpo y cola. Vemos al tálamo óptico y a la amígdala. Ahora, todo esto lo vamos a ver por acá. Okay, esta imagen, como le digo, es importantísima. Entonces, núcleos de la base. ¿Ok? Núcleos de la base. Tenemos primero al claustro. ¿Ok? Esta pequeña línea que vemos acá. El claustro. Lo más externo que vamos a ver, claustro. ¿Ok? Luego, vamos a tener acá al núcleo lenticular. ¿Ok? Les había comentado que el núcleo lenticular iba a estar formado por el putamen, que va a ser acá el que es externo, el putamen externo o lateral, como quieran llamarlo, ¿ok? Putamen, y al globo pálido.
¿ok? Globo pálido. Entonces, habíamos conversado que el putamen del pálido se iban a separar a través de la lámina medular externa, que es esta blanquita que estamos viendo acá, ¿ok? Lámina medular externa. Ahora, este pálido se dividía por la lámina medular interna, que es lo que estamos viendo acá, lámina medular interna, en pálido externo y pálido interno. ¿Sí? Putamen, lámina medular externa, pálido externo, lámina medular interna, pálido interno. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Vemos este que les he puesto como cabeza, sería esto que vemos acá, la cabeza del núcleo caudado. Un dato importante es que la cabeza del núcleo caudado va a tener relación con los ventrículos laterales. Ventrículos laterales. ¿Ok? Esto es pregunta de final. ¿Qué núcleo está en relación con los ventrículos laterales? La cabeza del núcleo caudado. ¿Ok? Pregunta. Esa me vino a mí, creo, a mi final. Y creo que lo he puesto en el post-test, pretest. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esta es la cabecita, lo que vemos acá, ¿sí? La cabeza del caudado en relación con el ventrículo lateral. ¿Ok? Ventrículo lateral. Ahora, como vemos acá, entre el caudado y el putamen hay una unión. Esta unión son las estrías caudo-putaminales. ¿Ok? Caudo, caudado, putamen, putaminales. Estría, caudo, putaminales. Unión entre la cabeza del caudado y el núcleo lenticular. El putamen, perdón, núcleo putamen. ¿Sí? Con eso ya cubrimos todo lo que vemos acá. Bueno, además tenemos este pequeño puntito, sería esta colita, ¿ok? La colita del caudado, ¿sí? Entonces tenemos acá la cabeza y tenemos la colita del caudado, ¿ok? ¿Qué más vamos a ver acá? Vamos a tener cápsula interna y una región retrolenticular por atrás, ¿ok? Región retrolenticular, cápsula interna. ¿Sí? Con eso ya cubrimos toda esta área. Ah, perdón, falta el tálamo. Este es el tálamo. Vamos a ver todos los núcleos que tiene el tálamo, pero representado de esta forma es todo esto que está acá, izquierda y derecha. ¿Sí? Tálamo. Toda esta sustancia gris que vemos, ¿ok? Vamos a ver cada uno de los núcleos igual. ¿Ok? Tálamo. Entonces, para resumir, cabeza del núcleo caudado junto con el ventrículo lateral, estrías caudo-putaminales, putamen dividido por la lámina medular externa, globo pálido externo, lámina medular interna, globo pálido interno. ¿Ok? Cápsula interna, que vamos a ver su división, tálamo, cola del caudado, el claustro, lo más externo, y la región retrolenticular. ¿Ok? De este lado o cara, de este lado izquierdo que vemos acá, vamos a tener primero que sepan que este es el lóbulo de la ínsula, ¿no? Porque estábamos viendo una cara interna. Lóbulo de la ínsula. Luego del lóbulo de la ínsula vamos a ver una cápsula extrema. ¿Ok? Cápsula extrema. Lo más externo que ven, para que recuerden, porque siempre tienen que hacerse mnemotecnia, así cositas que les pueda sonar a algo para que no se aprendan todo de memoria. Entonces, lo más extremo, lo más externo, cápsula extrema. ¿Ok? Cápsula extrema. Luego de esta cápsula extrema vamos a ver al antemuro. ¿Ok? Este que vemos acá, esta línea gris que vemos acá, el antemuro. ¿Ok? Antemuro. Y luego tenemos a la cápsula externa. Cápsula externa. La cápsula externa va a estar entre el antemuro y el núcleo putamen. ¿Ok? Cápsula externa entre antemuro y putamen. Ahora, la cápsula interna que les había mencionado de este lado, ¿cómo la vamos a dividir? La vamos a dividir en un brazo anterior, ¿ok? Brazo anterior, rodilla y brazo posterior.
¿ok? Brazo anterior, rodilla y brazo posterior, ¿sí? Eso sería todo lo que vemos en esta imagen. Hasta acá, acá, esto faltaba. La amígdala. La amígdala la vamos a ver específicamente en el lóbulo temporal, ¿ok? Y va a formar parte del sistema límbico. Se va a encargar de responder al ambiente, ¿ok? Amígdala, lóbulo temporal, forma parte del sistema límbico, responde al ambiente. Hasta acá, chicos, ¿todo bien? Ya. Seguimos. Es importante que sepan, porque esto les viene, por ejemplo, en cuál marca la incorrecta, ¿no? Y les ponen, como había visto, ya, los ganglios, márquela ya incorrecta sobre los ganglios basales, por ejemplo, y les ponen, los ganglios basales inician los movimientos. Eso sería incorrecto, ¿ok? Recalcar que los ganglios basales no inician los movimientos, sino que estos se activan durante los movimientos. ¿Ok? Esto es importante. ¿Ok? No inician los movimientos, importantísimo. Se van a activar durante los movimientos. ¿Ok? Además, están implicados en la escalada de las potencias en las contracciones musculares. ¿Ok? ¿Qué tanta fuerza quieres hacer? ¿No? En eso van a cumplir una función. Además, con el área motora suplementaria, van a organizar la secuencia de excitación de las columnas celulares en la corteza motora. Van a actuar después de activarse las áreas premotoras y el cerebelo. Además, el putamen va a proporcionar al área motora suplementaria la codificación del programa motor aprendido, ¿ok? Que va a ensamblar una secuencia apropiada del movimiento. ¿Sí? Ahora, terminamos con ganglios. Vamos a ver entonces sustancia blanca como tal. La sustancia blanca se va a dividir en fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. ¿Ok? Son tres tipos. Ahí les pueden preguntar fibras de asociación, cuáles corresponden, cuáles no corresponden. Y se tienen que saber eso. Entonces, vamos a ver cada una a grandes rasgos para no comernos mucho tiempo, ¿sí? Porque ya estamos hora y media. No los quiero abrumar tanto. Entonces, a grandes rasgos, sustancia blanca, fibras de asociación, van a ser las que conectan diferentes estructuras, pero de un mismo hemisferio. ¿Ok? Es decir, van a asociar un giro con el otro, como pueden ver acá. Perdón, se me fue el internet. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ya.
Sí está compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Ya. Seguimos. Bueno, ¿ok? Forma en U, arqueadas o arcuatas, ¿ok? Las vemos acá. O fibras largas, que son de asociación interhemisférica, ¿ok? Que conectan regiones distantes dentro del mismo hemisferio, ¿ok? Recuerden que fibras de asociación son sí o sí dentro del mismo hemisferio, ¿ok? ¿Cuáles vamos a tener acá? Vamos a tener fascículo longitudinal superior e inferior, fascículo fronto-occipital inferior, el uncinado, cíngulo y fibras de la cápsula externa y extrema. Y acá vamos a ver cada una. ¿Ok? La longitudinal superior va a unir el lóbulo frontal con el parietal y parte del temporal. ¿Ok? Longitudinal superior. ¿Sí? Longitudinal superior, lóbulo frontal, lóbulo parietal y una parte que vemos acá se va para el temporal. ¿Ok? Va a tener tres segmentos, un segmento anterior u horizontal, ¿ok? Anterior, horizontal, un posterior o vertical, ¿ok? Posterior o vertical, y fascículo arqueado, ¿ok? Y el fascículo arqueado. Lo vemos por acá, con número 3, ¿ok? Arqueado. Son dos redes o vías, ¿okay? Una vía directa, que es el fascículo arqueado, que les había mencionado acá, y la vía indirecta, que va a correr paralela y lateral a la directa. ¿Okay? Entonces, el fascículo arqueado va a unir el área de Broca con el área de Wernicke. Esto les pueden preguntar, ¿qué fascículo une Broca y Wernicke? Porque recuerden que ambas son parte del sistema hablado, ¿verdad? Uno es del habla y otro es del entendimiento. Entonces, el fascículo arqueado va a conectar estas dos áreas, ¿sí? Porque puede ser que en el habla de repente puede estar mal por alguna razón cualquiera de estas zonas. Puede estar mal Broca, puede estar mal Wernicke o puede estar mal el fascículo y la información no va a llegar de la manera correcta, como un teléfono malogrado, por así llamarlo, ¿ok? Además, va a unir la parte posterior de la región temporoparietal con las áreas premotoras y motoras, ¿ok? Longitudinal superior tienen que sacar entonces lo más importante, que tiene el fascículo arqueado, que va a unir Broca y Wernicke. Luego tenemos al longitudinal inferior que vemos acá. Longitudinal inferior va a unir la punta del lóbulo temporal con la circunvolución fusiforme de la región occipital. ¿Ok? Temporal con occipital. ¿Sí? Temporal con occipital. Luego tenemos al fascículo fronto-occipital inferior. Va a conectar lóbulo frontal, ¿ok? Con la región temporal y región occipital. ¿Sí? Atraviesa la ínsula por la cápsula externa y por la cápsula extrema. Seguimos con el fascículo uncinado, que conecta lóbulo frontal en la región prefrontal orbitofrontal con la amígdala. ¿Sí? Lóbulo frontal con amígdala. Se dan cuenta que yo les voy subrayando las cositas más importantes, ¿sí? O lo que voy viendo en exámenes. Fascículo uncinado une el lóbulo frontal con amígdala, ¿ok? Y va a formar parte de la vía amígdalo-frontal.
el fascículo del cíngulo, ¿ok? Fascículo del cíngulo, quizá de los más importantes, va a unir la región septal con el uncus, ¿sí? Recuerden que este era el uncus, el ganchito, ¿se acuerdan? El ganchito, uncus, une región septal con el uncus de la circunvolución del parahipocampo, ¿ok? A esta se le van a incorporar fascículos del lóbulo frontal, ¿ok? Del frontal, del parietal y del cíngulo, ¿sí? Que vemos acá, del occipital también y de temporal, ya que pasa por todos estos lóbulos, ¿ok? Y evidentemente, como vemos acá, da la vuelta al todo el cuerpo calloso. Su importancia, formación de la memoria, ¿ok? Eso es lo que les pueden preguntar. Fascículo del símbolo, formación de la memoria y el trayecto que sigue. Sigue el trayecto del cuerpo calloso. ¿Ok? De acá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que haya visto. Bueno, el de acá, ¿ok? Área de intercepción parieto-temporal. La importancia de esto es que una lesión, un tumor o un traumatismo en esta zona va a afectar a todas las fibras que pasan por dentro de esta área. ¿Ok? Área de intercepción parieto-temporal que vemos acá. ¿Sí? Esta. Ya que por esta van a pasar todos estos fascículos. Entonces, si llega a haber un traumatismo en esta zona, va a afectar a todos estos fascículos, afectando entonces toda la información que cada uno de los fascículos está llevando, ¿verdad? Se va a interrumpir esa información. Ya. Luego, cápsula externa se va a encontrar fuera del putamen, ya lo habíamos visto, ¿ok? Fuera del putamen. La cápsula extrema se localiza por fuera del antemuro, ya lo hemos visto también en la imagen anterior, y por dentro del lóbulo límbico. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto acá. Lóbulo de la ínsula pertenece al lóbulo límbico. ¿Ok? Esta es nuestra cápsula extrema y este es nuestro antemuro. ¿Ok? ¿Sí? Esto ya está entonces. Y va a unir circunvoluciones en la ínsula entre sí. ¿Ok? Seguimos entonces, fibras comisurales. Las fibras comisurales van a unir estructuras corticales de un hemisferio con estructuras corticales del otro hemisferio, pero estructuras homólogas. Es decir, une un lóbulo con otro lóbulo, por ejemplo. No va a unir un lóbulo con un núcleo, no. Estructuras homólogas, ¿ok? Porque vamos a ver otro que sí une corteza con núcleos. Es otro, ¿ok? Acá, estructuras homólogas. Comisurales, estructuras homólogas, ¿ok? Entonces, tenemos al más importante, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el más importante de las fibras comisurales. Esto sí se lo pueden preguntar, ¿ok? Ya que el cuerpo calloso me va a unir el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, posibilitando que la información de ambos hemisferios esté conectada y pueda intercruzar. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar la comisura blanca anterior, cuerpo calloso, ya mencionado, el fornix, ¿okay? El fornix, la comisura avenular, comisura blanca posterior. El cuerpo calloso, ya mencionado, va a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Es el más voluminoso de todos y va a ser más grande en los ambidiestros, ya que el ambidiestro, como al escribir con ambas manos, estimula más la información y es como un músculo. Al estimularse más, crece más.
¿verdad? Entonces va a ser más grande en los ambidiestros. En las mujeres también y en los músicos. ¿Ok? La conexión va a ser en espejo con todas las áreas corticales de un hemisferio con el otro, a excepción del área somatosensorial primaria y visual primaria. Va a estar conformado por un tronco, ¿sí? Un tronco con sus radiaciones que se ve acá, ¿ok? Conformado por un tronco más sus radiaciones. Estas radiaciones van a tener ciertos nombres, de lo cual vamos a tener a nivel de la rodilla o genu al forceps menor. ¿Ok? Acá está la rodilla o genu, para que se ubiquen. ¿Ok? A nivel de la rodilla o genu tenemos al forceps menor, que se va a encargar de comunicar a los lóbulos frontales, porque acá estamos en lóbulos frontales, ¿verdad? Entonces comunica lóbulos frontales de ambos hemisferios. Forceps menor comunica lóbulos frontales a ambos hemisferios. Luego, a nivel del cuerpo, ¿ok? Nivel del cuerpo o tronco, vamos a tener al tapetum. El tapetum se va a encargar de comunicar lóbulos parietales y lóbulos temporales. Por último, a nivel del rodete o esplenio, vamos a tener al forceps mayor. ¿Ok? Forceps mayor. El forceps mayor comunica los hemisferios o lóbulos occipitales, mejor dicho, lóbulos occipitales, por la misma zona en la que se encuentra, pues, ¿no? Lóbulos occipitales. ¿Ok? Seguimos entonces con visura blanca anterior. Se va a encontrar en la lámina terminal por debajo del pico del cuerpo calloso. ¿Sí? Por debajo del pico del cuerpo calloso. Además se va a distribuir a nivel del estriado ventral y tiene dos componentes. Va a tener un componente ventral, el cual está formado por axones que se originan desde el núcleo olfatorio anterior a nivel del tracto olfatorio, siguen por la estrella olfatoria medial, cruzan línea media y finalmente termina en el lóbulo olfatorio opuesto. ¿Ok? Esto es útil para poder orientarse en el espacio de la fuente odorífera. Esto es muy teórico, esto no he visto que lo pregunten, ¿ok? Pero para que sepan la información. Tenemos además fibras anteriores que van a conectar los bulbos olfatorios y las fibras posteriores conectan la región anterior de los lóbulos temporales. Ya. Seguimos con el fornix. El fornix va a estar constituido, como vemos acá, por dos fibras, ¿ok? Dos tipos de fibras, de asociación y comisurales. Las de asociación van a conectar el hipocampo con el área septal y el cuerpo mamilar del mismo hemisferio. ¿Ok? Hipocampo con el área septal y el cuerpo mamilar del mismo hemisferio. Y las comisurales conectan el hipocampo del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho a través de la comisura del fornix o salterio, que vemos acá. ¿Ok? Comisurales. Esto sería izquierdo, esto sería derecho, por así decirlo. Acá me está uniendo ambos hemisferios. ¿Se entiende? ¿Ok? Comisura del fornix o salterio me va a comunicar hipocampo derecho con hipocampo izquierdo. ¿Ok? Entonces vamos a tener, bueno, acá está comisura del fornix, ¿ok? Que más, bueno, los pilares posteriores, pilares anteriores, ¿ok? Los cuerpos mamilares, ¿sí? Y bueno, las amígdalas aparte, ¿ok? Hasta acá fornix. Seguimos acá con la comisura avenular. Se encuentra en la raíz de la glándula pineal a nivel de la parte posterior del diencéfalo y conecta los núcleos avenulares. Lo importante es que se aprendan dónde está, ¿no? A grandes rasgos, dónde está para que lo identifiquen y la conexión que hace. En este caso conecta núcleos avenulares. Seguimos con la comisura blanca posterior. Ok, comisura blanca posterior va a cruzar la línea media dorsal al acueducto cerebral que les había comentado en una diapositiva de la clase pasada. Ok, acueducto cerebral.
Bueno, eso, posterior al acueducto cerebral, ¿sí? Comisura blanca posterior, posterior al acueducto cerebral. Seguimos con las fibras de proyección. ¿Ok? Proyección. Las de proyección son las que van a conectar regiones corticales con estructuras subcorticales. Es decir, que me va a conectar, como vemos acá, la corteza del cerebro con regiones subcorticales como núcleos, por ejemplo. ¿Ok? De acá, si les preguntan qué está conectando, se orientan del mismo nombre. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener el brazo anterior que me va a conectar, bueno, que pueden ser fibras frontopónticas, es decir, me conecta el lóbulo frontal, ¿no? Lóbulo frontal con el puente o la protuberancia. A eso me refiero con que se guíen del nombre. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos en el sublenticular al tálamo temporal, donde está conectando al núcleo talámico, ¿no? Con la corteza temporal, por ejemplo. ¿Ok? No les voy a mencionar todo, ya que lo tienen acá y hay que seguir avanzando, ¿sí? Igual cualquier cosa, me preguntan, ¿ok? Núcleos profundos. Ya. A ver, un momento. Ya. Miren, vamos a llegar hasta... Estamos en fibras en núcleos profundos. Con núcleos profundos terminamos, ¿sí? Con eso ya serían las 2 horas. Y esto de circuitos básicos, ¿ok? Que es importante también, asa cognitiva, asa límbica y oculomotora, lo vemos junto con la asesoría en la siguiente semana, ¿ok? Estamos acá entonces. Ya, entonces, núcleos profundos. Vamos a tener que se organizan en núcleos de entrada, ¿ok? Núcleos de entrada, que son los que van a recibir la información, ¿ok? Núcleos de entrada. Tenemos además núcleos de procesamiento interno y núcleos que van a mandar la información. Acá se repite, efectores. Recuerden que efector va a ser todo lo que se vaya, ¿ok? Todo lo que se mande. Y aferencia o aferentes es todo lo que se recibe, ¿ok? Lo van a escuchar muchísimas veces. Entonces, de nuevo, núcleos profundos se organizan en núcleos de entrada, los que reciben la información, núcleos de procesamiento interno y núcleos que van a mandar la información o los núcleos efectores. En la médula espinal, los núcleos de entrada serían las astas posteriores que van a ser sensitivas y los núcleos de salida serían las astas ventrales. Creo que esto también ya les había mencionado, que cuando veamos médula, que me parece que acá todavía no está, no, pero cuando veamos médula, a ver si lo puedo dibujar para que tengan una idea. Ya, más o menos se la dibujo acá ya, por una cosa media rara. Ya, soy muy malo dibujando. Entonces, ¿qué te dicen acá? Para que se entienda mejor. La médula espinal, imagínense qué es esto. La médula espinal va a recibir información sensitiva en su asta posterior. ¿Ok? Información sensitiva en el asta posterior. Y los núcleos, y ahí tendríamos a los núcleos de entrada que mencionan acá. Núcleos de entrada hasta posteriores que son sensitivas. ¿Ok? Acá llegan las aferencias. Aferencias. Los núcleos de salida estarían en las astas ventrales o astas anteriores. Esos serían las efectoras que te mencionan por acá. ¿Ok? Núcleos que van a mandar la información son las efectoras y estas son motoras. ¿Ok? Yo les había comentado que es por lógica, si por ejemplo tú te clavas el dedo,
porque, no sé, estás trabajando, yo que me estoy mudando, estoy ahí taladrando, haciendo un par de cosas, entonces ya, me clavo el dedo. Yo primero tengo que sentir el dolor, obviamente en instantes, en microsegundos, siento el dolor, entonces primero sensitivo. Esa sensibilidad tiene que llegar primero a través de una aferencia a la médula, llega, le llega la sensibilidad, ¿no? Me dolió. Y yo tengo que sacar el dedo. Entonces, primero siento dolor y después mando la acción para sacar el dedo, por así decirlo, esto en microsegundos, ¿no? Entonces, para que con eso más o menos puedan entender que lo primero que llega siempre es sensitivo. La aferencia va a ser sensitiva hacia posterior y hacia anterior va a ser la eferencia motora, ¿ok? Para que entiendan esta parte. Luego, entonces, núcleos de entrada, vamos a tener al estriado constituido por 95% de neuronas espinosas, que vemos por acá, neuronas espinosas, y 5% de interneuronas, ¿ok? 5% de interneuronas. Además, cabe destacar que esto va a funcionar con GABA, ¿ok? GABA en este caso va a ser inhibidor, y la neurona espinosa va a tener en sus espinas receptores de dopamina. La dopamina puede ser de dos tipos, la 1 y la 2. La 1 va a tener un subtipo, por así decirlo, receptor D1 y D5, y la 2 va a tener a la D2, D3 y D4. ¿Ok? D2, D3 y D4 como dopamina, receptor de dopamina 2. ¿Ok? La D1 va a funcionar con la sustancia P y la D2 con la encefalina. ¿Ok? Como núcleos intermedios vamos a tener además al globo pálido externo, la sustancia negra, bueno, sustancia negra y NST, no me acuerdo qué es NST. Núcleo isotalámico. ¿Ok? Bueno, núcleo de salida vamos a tener, acá está, núcleo subtalámico. Ya, núcleo de salida vamos a tener entonces complejo, globo pálido interno y sustancia negra reticular. Estos van a ser sinérgicos y van a tener la misma función, son GABAérgicas. ¿Ok? GABAérgicas, les había dicho que son inhibitorias. GABAérgicas inhibitorias. ¿Ok? Los núcleos intermedios que ya les había mencionado por acá, globo pálido externo, sustancia negra compacta y el núcleo subtalámico. ¿Ok? Intermedios. Un momento, chicos, disculpen. Ya, algo que también les va a servir, así como les había comentado de los lóbulos, que cada uno tiene su significado, su función específica, algo que también les va a servir para este tema específicamente es, bueno, y para todo en realidad, para fármacos más adelante les va a servir también, que recuerden, todo lo que sea GABA, cuando les mencionen GABA, va a ser inhibitorio. ¿Ok? Siempre que les mencionen GABA, va a ser inhibitorio. Cuando sea glutamato, va a ser excitador. ¿Ok? Glutamato, excitador, siempre. Y la dopamina va a depender de su receptor. Les había mencionado, dopamina tiene receptor D1 y receptor D2. Depende del tipo de receptor que se active, puede ser excitador o puede ser inhibidor. ¿Ok? Entonces ahí va a depender. Pero glutamato siempre va a ser excitador y GABA siempre va a ser inhibidor. ¿Ok? Para que se recuerden toda su vida, porque les va a servir más adelante. Entonces, vamos a ver por acá las conexiones. ¿Ok? Conexiones. Tenemos conexiones de fibras corticoestriadas.
donde vamos a tener al área somatosensitiva primaria, motora primaria, premotora, motora suplementaria. Todas estas se van a conectar con el putamen. Además, las áreas de asociación van a ir al centro oculomotor frontal, oculomotor occipital y al núcleo caudado. Como les había comentado, van a ser glutamatérgicas excitadoras. ¿Ok? Glutamatérgicas excitadoras. Luego vamos a ver a las fibras tálamo-estriadas. Las fibras tálamo-estriadas van desde el grupo nuclear intralaminar, que vemos acá, lo vamos a ver cuando veamos tálamo. ¿Ok? Grupo nuclear intralaminar, parafascicular, acá, parafascicular, y el centro mediano. ¿Ok? Esto es tálamo, ¿no? Entonces, tálamo, estriadas, ¿ok? Tálamo, estriadas, desde el grupo nuclear intralaminar. Dentro de este grupo nuclear, ya les comenté, parafascicular y centro mediano. Entonces, desde el tálamo se van a ir al estriado. Y estas son fibras glutamatérgicas, es decir, que van a ser también excitadoras. ¿Ok? Glutamatérgicas excitadoras. Bueno, acá me faltó mencionarles, ¿no? Señalarles las córtico-estriadas, córtico de corteza, ¿ok? Córtico, lo que estamos viendo que va desde la corteza, se va al estriado, ¿ok? Córtico-estriadas, de todas estas áreas ya mencionadas. ¿Sí? Solamente no les había señalado en la imagen. Ya. Luego acá tenemos a las estriadas, que van desde el cuerpo, nigroestriadas acá, desde la parte compacta de la sustancia negra, ¿ok? Parte compacta de la sustancia negra, que es, sustancia negra es esto, ¿ok? ¿Sí? Esta es la sustancia negra. Ya. Entonces, va desde la parte compacta de la sustancia negra, son fibras dopaminérgicas, ¿ok? Que ya les había comentado, depende si D1 se activa o D2 para que sea excitador o sea inhibitorio. Por último, las reticuloestriadas. Las reticuloestriadas provienen desde los núcleos del RAFE, ¿ok? Núcleos del RAFE que vemos por acá. Núcleos del RAFE, especialmente del grupo 7. Y estas son serotoninérgicas. ¿Ok? Entonces, este estriado va a tener fibras eferentes. ¿Ok? Fibras eferentes. Vamos a tener que del estriado se va a ir hacia el tálamo, que lo vemos acá, ¿ok? Al tálamo, y se le llaman fibras palidotalámicas. Fibras palidotalámicas. Además, tenemos también a las nigrotalámicas de dos tipos. Van a ir a los centros talámicos, especialmente al grupo nuclear ventral anterior, que vemos acá, núcleo ventral anterior, ¿ok? Al ventral lateral, a los intralaminares, que es este gris, ¿ok? Intralaminares, y acá debería ser dorso mediano, acá está mal, dorso mediano, ¿ok? Se van al dorso mediano. Y estas van a formar una fibra denominada palidófugas. Palidófugas. No he visto que pregunten esto, pero por ahí les pueden preguntar cuáles conforman las fibras palidófugas o cuáles no conforman las fibras palidófugas. Y bueno, sería eso, ¿no? Núcleo ventral anterior, ventral lateral, intralaminares, dorso mediano. ¿Ok? Bueno, de ahí seguimos con las fibras estriato pálidas, ¿ok? Desde el núcleo caudado y putamen hasta el globo pálido. ¿Sí? Recuerden que el núcleo estriado, que lo he puesto acá, está conformado por el núcleo caudado más el putamen. Entonces, si te dicen fibras estriato pálidas, ya sabes que es el núcleo caudado más el putamen
¿no? Hasta el globo pálido. Este va a ser GABA inhibidor, ¿ok? Por último tenemos a la estriato nígricas, que pasan desde el núcleo caudado y putamen, de nuevo, porque estamos hablando de estriado, hacia la sustancia negra, ¿ok? Por el nombre ya sacas de dónde a dónde va. Algunas van a ser GABA, algunas van a funcionar con acetilcolina como neurotransmisor y otras van a funcionar con sustancia P. Por último, chicos, con esto terminamos. Vamos a ver lo mencionado anteriormente, que son las palidófugas, ¿verdad? Acá las palidófugas las vamos a ver esquematizadas. Las palidófugas van a tener un asa lenticular, que vemos acá, ¿ok? Un asa lenticular que se va a encontrar entre el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Núcleo subtalámico, sustancia negra, en medio, asa lenticular. Luego tenemos al fascículo lenticular que se encuentra entre la zona inserta y el núcleo subtalámico. ¿Ok? Por último, tenemos al fascículo talámico, que es el que está acá, que va a estar conformado por el fascículo lenticular, que está acá, más el asa lenticular. ¿Ok? Ambas se unen, perdón, desde acá, pero ya, ambas se unen y me forman mi fascículo talámico. ¿Ok? Fascículo talámico conformado por fascículo lenticular y asa lenticular. Juntos van a ingresar al tálamo óptico. ¿Ok? Ingresan al tálamo óptico, se van a asociar además con fibras nigrotalámicas que ingresan directamente al fascículo talámico. ¿Ok? Fibras nigrotalámicas ingresan al fascículo talámico y van al tálamo óptico. Este fascículo talámico no solo contiene fibras, sino también, contienen también fibras del neocerebelo y fibras tálamo-corticales. ¿Ok? Del cerebelo y tálamo-corticales. Otras fibras además van a provenir de la parte reticular de la sustancia negra que desciende a nivel del mesencéfalo. Esto es netamente teórico. De acá, a ver, ¿qué preguntas he visto de acá que les pueda ayudar? En cuanto a anatomía, las estructuras, ¿ok? Asa lenticular entre núcleo subtalámico y sustancia negra. Fascículo lenticular entre zona inserta y núcleo subtalámico. Eso les pueden preguntar. Ya. Circuitos básicos, ya lo vemos en la siguiente asesoría. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran que repita con más detenimiento? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, todo claro, imagino entonces. Como podrán ver, a partir de esta clase ya, ya no va a ser hora y media, más o menos lo pactado, sino ya es a partir de 2 horas, porque son temas más pesaditos y se habrán dado cuenta que con algunas cosas las he pasado para poder avanzar, ¿no? Entonces, más o menos para que se paren y calculen su tiempo, ¿ok? Bueno, el pretest, les voy a mandar el post-test en un momento y con eso sería todo. Un momento, chicos.